7 de la mañana, 16 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el día de ayer que tras la masiva llegada de ciudadanos venezolanos a nuestro país, que supera la capacidad de acogida, firmó un decreto ejecutivo mediante el cual se establece el pedido de visa a los ciudadanos venezolanos que ingresen a territorio nacional y se entregará visa humanitaria excepcional a quienes ya residan en nuestro país. He firmado un decreto que establece, por un lado, una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador, como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Y por otro, regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley. Para facilitar esa regularización y conscientes del desamparo que enfrentan los hermanos venezolanos por parte del régimen opresor de Venezuela, Ecuador reconocerá la validez de sus pasaportes y documentos de identidad hasta 5 años después de su fecha de expiración, tal como se lo prometí al presidente Juan Guaidó. También he dispuesto la realización de un censo que nos permitirá saber en dónde están, a qué se dedican y en qué condiciones viven los migrantes de Ecuador. Además, la autoridad de trabajo deberá fortalecer los controles que precautelen la situación laboral de los migrantes, evitando inequidades, evitando desigualdades en el derecho al empleo de los ecuatorianos. El lunes enviaré a la Asamblea Nacional una reforma indispensable a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que complemente este decreto. 7 de la mañana, 18 minutos. Se encuentra con nosotros la doctora Catalina Barreiro, académica de nuestro país, con quien hablaremos en estos minutos sobre este anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, de pedir ya en los próximos días visa a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país y también otras acciones de carácter o relacionadas a la movilidad humana. Doctora, buenos días. Gracias por estar aquí en Telediario. ¿Era necesaria esta decisión del presidente de la República? Bueno, yo creo que el debate alrededor de lo que ha sido la inmigración, principalmente de sectores venezolanos en los últimos años, ha causado un cierto cuestionamiento sobre el libre tránsito de muchas personas. En ese sentido, creo que el principal cuestionamiento ha sido, hemos visto actos de violencia en Ibarra hace casi más de un año, hemos visto también condiciones inclusive de trata de personas, de niños, hemos visto también videos que informalmente circulan alrededor de posibilidades de campos delictuales que pueden estar también dentro de ciertos migrantes. Entendemos que también son las condiciones en las que la migración principalmente venezolana ha venido. Y todo esto ha hecho mirar que se requiere algún tipo de medida de convivencia y de garantía hacia los ecuatorianos. ¿Y la visa es de esa medida? Bueno, yo creo que la visa hay que entenderla cómo está planteada. ¿Cómo se la plantea? En primer lugar, al ser una visa humanitaria, prácticamente se equipara con una visa de refugio. Y la visa de refugio es justamente para las poblaciones que se encuentran vulnerables y salen de sus países prácticamente con lo que están por razón de sobrevivencia de sí mismas. Por amenazas, ¿no? Y amenazas a su vida. Así es. De hecho, el Ecuador ha tenido una larga tradición de respeto hacia las visas humanitarias. Nosotros hace 20 años, con el refugio colombiano, fuimos de los que más recibimos refugiados colombianos. Recibimos también haitianos, recibimos también cubanos. Y creo que sí era necesario llegar a regularizar de alguna manera legal la presencia venezolana. Bueno, lo que ha dicho el presidente es que se solicitará visa a los ciudadanos venezolanos que estén próximos a ingresar a nuestro país y se hará una especie de regularización de los ciudadanos venezolanos que ya están presentes en Ecuador con la entrega de esta visa humanitaria, siempre y cuando ellos no tengan un problema con la ley. Finalmente, este procedimiento, ¿cuán fácil es llevarlo a cabo? ¿Y en qué medida puede ayudar a facilitar el ambiente social que se ha generado con la llegada masiva de ciudadanos del país de Venezuela? Bueno, el proceso de la visa humanitaria tiene un componente que es importante, que es el hecho de las entrevistas personalizadas. Estas entrevistas generalmente calificaban, como digo, el Ecuador tiene ya un histórico. En el caso colombiano, nuestra principal amenaza era el crimen organizado en su momento e inclusive temas más bien de grupos que podrían haber influenciado también la violencia interna. Entonces,
este tipo de entrevista hace que tenga usted un criterio sobre si esta persona tiene o no. Pero hay una cosa aún mayor ya en esta temporalidad que hemos vivido, principalmente el último año, de que sí existen registros de denuncias sobre ciertos individuos que son de procedencia distintas a las ecuatorianas y que se encuentran aquí en una calidad irregular, como probablemente responsables de actos delictuales. Yo creo que esa calificación ha sido también un aporte dentro de lo que ha planteado el presidente, porque más allá de la especulación, creo que sí es importante, si usted permite como país garantizar un derecho, también tiene una obligación, y esa obligación es justamente no es ser partícipe de actos delictuales. Completamente. Por ello también el jefe de Estado ha anunciado que se va a llevar a cabo un censo para saber dónde están, a qué se dedican, en qué condiciones viven los migrantes de manera general. Y ello sin duda nos podrá ofrecer un escenario del ambiente social que se está viviendo ahora con la llegada masiva de ciudadanos extranjeros. Sí. Además siempre hay una susceptibilidad, no solo es el caso ecuatoriano, pensemos en el caso también europeo en sus momentos. Generalmente cuando existe la presencia de la migración también podría darse el caso de estigmatizar a la migración como que afecta a las actividades económicas de los países. Claro. Y creo que eso tampoco es la intención del presidente, más bien lo que sí se quiere mostrar es, por una parte, porque no podemos calificar que toda la migración es mala, no podemos hacerlo, pero sí que es importante saber de qué están viviendo las personas, porque también es una condición del Estado que brinda una visa humanitaria, brindar condiciones de sobrevivencia, y prácticamente esto es una actividad económica. Por ello también se realizarán inspecciones en el ámbito laboral para saber bajo qué condiciones están trabajando los ciudadanos extranjeros, cuáles son los beneficios que ellos reciben frente también a las condiciones bajo las cuales trabajan los ciudadanos ecuatorianos. Por supuesto, porque también hay la tendencia, como digo, no en el Ecuador, prácticamente en todo el mundo, que el migrante que honestamente se inserta económicamente puede ser que sea también explotado, y creo que el Ecuador y el presidente toma la decisión de verificar en qué condiciones también se han incorporado eso. Y creo que eso es un balance, no solo el de pensar que el migrante puede ser una persona que está envuelta en la violencia, sino también que el migrante aporta, pero que también tiene garantías. Completamente. Y casos como, por ejemplo, el registrado hace pocos días en Peguche, en la provincia de Imbabura, donde 3 ciudadanos extranjeros, puntualmente 3 ciudadanos venezolanos, fueron retenidos por una comunidad y castigados bajo los principios de la justicia indígena, ¿no motivaron también a las autoridades a pensar en la necesidad de estas medidas? Tenemos, por ejemplo, ahí una fotografía que muestra la situación que vivieron aquellos ciudadanos extranjeros que tuvieron que enfrentarse a la justicia de una localidad indígena. ¿Este tipo de casos no agilita las decisiones o no obliga a las autoridades a tomar medidas en este sentido? Creo que siempre es importante cuando existe ya la posibilidad de construir una imagen sobre el migrante negativa. Y creo que eso fue lo que pasó justamente en Peguche, porque la decisión de la comunidad es que no viva ningún extranjero dentro de eso. O sea, fue una decisión radical. Es una decisión radical porque cuando hablamos de extranjeros son todos norteamericanos, que en la provincia de Imbabura hay mucha gente de eso. Entonces comienza a tener la población ya una resistencia sobre la idea de aquello que no es ecuatoriano. Y eso sí puede generar también un ajusticiamiento por las propias manos. Claro que sí. Y eso es lo que hay que evitar, porque ahí viene una espiral de violencia contra la migración que creo que el Ecuador nunca debe entrar en eso. Y pasar a un escenario de la xenofobia, ¿no? Que finalmente las autoridades deben pensar también cómo la población evite llegar a esos escenarios. Exactamente, esta es una norma preventiva, y como digo, es una norma preventiva con estas 2 componentes que son importantes. 1, brindar garantías a los migrantes que se han incorporado al sistema económico con las garantías laborales que la normativa ecuatoriana establece, pero por otra también garantizar a la población ecuatoriana frente a la posibilidad de la presencia de individuos que están dedicados a las actividades delictivas. Doctora Barreiro, estamos ya terminando este espacio de entrevista, pero el presidente también ha mencionado que el día lunes enviará una propuesta de reforma a la ley de movilidad para complementar estas decisiones que se han tomado a través de decreto ejecutivo. ¿Son suficientes todas estas acciones?
¿Qué hay que ver más allá? ¿Acaso es necesario ya generar profundas reformas en el tema de la movilidad? Bueno, nosotros ya tuvimos una primera reforma justamente hace casi 3 años con el caso de los cubanos. Tuvimos también una alta población cubana en el Ecuador, en donde también se prendieron las alarmas de que si bien nuestra Constitución garantiza la libre movilidad, que significa que todo ciudadano puede entrar al país y tener las garantías como un ciudadano propio de ese país, y además que fue una institución en respuesta inclusive a la experiencia ecuatoriana de la migración. Pero creo que la experiencia nos va enseñando que las garantías tienen que ser también reguladas, y reguladas sobre el principio mayor que es la ciudadanía ecuatoriana y el Estado en general. De hecho, creo que lo que se está abriendo también es un debate alrededor de la libre movilidad que está consagrada en la Constitución, no mirando como que es un candado abierto o que es un candado absolutamente cerrado, como lo teníamos antes, calificada una migración en donde tenía que sacar visa y varias cosas más. Pero sí creo que nos pone frente a saber que una garantía tiene necesariamente que ser regulada y no puede estar como un cheque en blanco. Muchas gracias, doctora Catalina Barreiro, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos una vez más a Catalina Barreiro por ofrecernos su punto de vista y comentarios en torno a esta decisión del presidente de la República de solicitar visa a los ciudadanos venezolanos que ingresarán próximamente al país y otras disposiciones en el tema de movilidad humana. 7 de la mañana, 28 minutos. Nueva pausa. Regresamos en breve con más aquí en Primera Impresión.